Y estamos recibiendo, lo hacemos con mucha alegría, mientras los oyentes de La Mañana en Camino nos escuchan a través del 98.7 FM Diamante y en el este del país a través de FM Cielo 92.5 y para todo el planeta a través de nuestro canal YouTube La Mañana en Camino. Nos pueden escuchar y nos pueden ver. Y a propósito, aquellos que ya nos están viendo, bueno, a los que no nos están viendo, les invitamos a que lo hagan, ¿no es cierto? A los que nos están viendo, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal YouTube La Mañana en Camino. Y a todos, sin excepción, les invitamos también a que marquen con el dedito para arriba, me gusta, a la transmisión, así que están todos convocados. Y ahora, como pueden ver, ya está con nosotros Juan Raúl Ferreira, a quien le damos la bienvenida. Hoy, lunes, excepcionalmente, le agradecemos mucho la participación aquí en La Mañana en Camino, para que, como dije más temprano, nos hable de Colombia y de la primera vuelta en las elecciones de ese país. Buen día, bienvenido, Juan. Buen día, Ale, un gran gusto. Miércoles. Bueno, estábamos todos esperando con mucha avidez el resultado electoral de Colombia. Yo, si querés, primero le pego una mirada así global a las cifras que ya dan con el escrutinio cerrado el Consejo Nacional Electoral. El candidato de izquierda, Gustavo Petro, obtiene un poquitito más del 40%, 40,32%. Estaba curiosamente en duda quién iba a competir en la segunda vuelta con él. En las últimas semanas se había hablado mucho de Fico Gutiérrez, pero este entró tercero. ¿Quién competirá en la segunda vuelta? Los dos eran candidatos de la derecha colombiana. No digo conservador deliberadamente, son de derecha, ¿no? Rodolfo Hernández, quizás el más derechista de ambos, con el 28,15, y 5 puntos atrás Federico Gutiérrez con el 23% de los votos. Sergio Fajardo obtuvo 4%, un candidato menor un poquito más del 1%. En total, podríamos decir, como ahora viene el balotaje, que Gustavo Petro obtuvo el 40,32% y que todo el resto, es decir, todos los que no votaron a Gustavo Petro, obtuvieron el 57%. Uno diría, bueno, si la segunda vuelta es una operación matemática y Gustavo Petro pierde, porque todos los demás son del centro hacia la derecha, aunque algunos son más moderados que otros. Pero estas cuentas no funcionan aritméticamente. Lo que demuestra la experiencia es que cuanto más alto es el porcentaje que obtiene un candidato, más alto es el nivel de fidelidad de sus seguidores. Es decir, el 40% que votó por Gustavo Petro lo vota de vuelta. Ese es el piso suyo. Y el piso suyo, más alto los dos, ¿no? Pero el piso de Rodolfo Hernández es el 28% que ya lo votó. Después, sobre todo en un tiempo de debilidad de las estructuras políticas partidarias tradicionales me refiero a como modalidad, ¿no? Más allá de que sean partidos nuevos, muchos de ellos, está tambaleando en todo el mundo. Es muy difícil hacer sumas y restas aritméticas. Creo que se viene dando lo que los encuestadores anunciaron. Las cifras de la primera vuelta son prácticamente idénticas. Rodolfo Hernández, o sea, dentro del margen de error predecible. Gustavo Petro votó tal como se esperaba. Y como indicaron también indicadores y analistas académicos bastante imparciales, vamos a tener el 19 de junio, día de fecha patria uruguaya, una segunda vuelta muy, pero muy competitiva. De todas maneras, yo quiero señalar algunas cosas que ya sabemos, ¿no? O que ya sabíamos antes, pero que estas cifras ratifican. No solamente va a ser una opción muy binaria, izquierda-derecha, sino que además, desde mi punto de vista, tú sabes que yo he sido muy insistente en este tema,
es el segundo recambio de las opciones binarias de la historia de Colombia. ¿Qué quiero decir con esto, Alejandro? Los dos partidos históricos colombianos, conservadores y liberales, eran los partidos más viejos del mundo. Curiosamente, conservadores y liberales en Gran Bretaña heredan los viejos partidos Whigs y Tories con que se fundó el parlamentarismo británico, pero los más viejos como partido eran los colombianos. Sin embargo, ahora habrá visto que ni siquiera figuran en las opciones electorales. Entonces hubo un primer recambio a principios del siglo XXI, muy al principio del siglo XXI, hubo un primer recambio que la dio conservadores y liberales, y a partir de la llegada al poder del presidente Uribe, comenzó la opción entre uribistas y antiuribistas, por decirlo de alguna manera, porque el antiuribismo no se había consagrado en un partido muy estructurado. Y ahora la opción vuelve a ser, o por primera vez, mejor dicho, es izquierda-derecha, con estas características. Gustavo Petro tiene una característica que algunos piensan que le puede jugar en contra. Vamos a ver, vamos a no hacer futurismo, que es que él fue guerrillero. Pero históricamente en Colombia han habido tres grupos guerrilleros. El M-19, al que perteneció Gustavo Petro, ya hace muchos años que se ha integrado al sistema político, y el haber estado en la guerrilla no le significó una contra. Él fue alcalde 2 veces de Bogotá. También es cierto que el M-19 era un movimiento de propaganda armada, no era un movimiento de secuestros, de muertes tan frecuentes y tan corrientes. Bueno, en los últimos días retiró su candidatura Ingrid Betancourt, cuyo secuestro, siendo candidata a la presidencia, bueno, acaparó la atención mundial durante mucho tiempo, y luego no fue liberada, fue rescatada por el presidente Uribe, lo que le dio, bueno, mucha fuerza a Uribe. El ministro de Defensa a cargo del operativo fue Juan Manuel Santos, que luego fue presidente por el partido Uribe. Y quizás el rescate de Ingrid Betancourt le dio la visibilidad que estaba necesitando, aunque después terminaron ambos muy enfrentados, porque cada vez pesan más las características personales de los candidatos más que los partidos. Pero en todo caso, después habían dos grupos guerrilleros más importantes, que eran las FARC, que son las que firmaron el Tratado de Paz que se negoció en La Habana, y los que siguen en la guerrilla, que es el Ejército de Liberación Nacional, muy cercano al viejo Partido Comunista Colombiano. Bueno, este es un poco el panorama. Sabés que yo quería hacer este comentario, no sé si te parece intrascendente al lado de esto, que son las cifras de la elección de ayer. Yo había anotado para compartir contigo y con las oyentes y los oyentes los candidatos a vicepresidente, porque acá en Uruguay estamos muy acostumbrados a hablar de fórmulas electorales, porque generalmente implican coaliciones o acuerdos o equilibrios, si el candidato es muy conservador, el vice es. Y hay una cosa que yo en su momento me pareció intrascendente comentarla en el programa, pero aprovecho porque viene a cuento con esto. En Colombia no existe el vicepresidente como figura institucional. Se elige un vicepresidente, pero no cumple funciones de tales a menos que se produzca la vacancia en el poder. Por ejemplo, el presidente Vizcarra, que fue destituido por el Parlamento, pero que asumió cuando él era vicepresidente electo, pero asumió cuando Pedro Pablo Kuczynski fue destituido por el Parlamento. Mientras tanto fue embajador en Canadá, ¿no? Yo me imagino qué lío para los canadienses tener de embajador a alguien que institucionalmente es el vicepresidente.
Yo, cuando estuve a punto de comentarlo, me pareció que no agregaba nada, fue cuando estuvo de visita en Uruguay la vicepresidenta de Colombia y los diarios titularon: Uruguay firmó con la vicepresidenta colombiana un convenio de cooperación, no sé qué. Y a mí me llamó la atención porque ella no está autorizada como vicepresidenta a firmar nada. Entonces fui a mirar la noticia y ¿qué es lo que pasa? Que la actual vicepresidenta, la vicepresidenta del presidente Iván Duque, fue designada canciller de la República. Entonces, en realidad, Uruguay firmó con la canciller en su condición de tal, que además es la vicepresidenta de Colombia. Es una figura muy rara, ¿no? Acá la vicepresidenta Beatriz Argimón, todos sus antecesores, presiden la Asamblea General. En Colombia no hay ninguna función que el Estado le asigne al vicepresidente más que estar sentado en un banquito y esperar para ocupar la presidencia en caso de vacancia. Generalmente se les da otro cargo para que alguien que pueda llegar a ser presidente ya esté empapado de los asuntos del Estado. Por eso es que no he nombrado las fórmulas, sino los candidatos a presidente solamente. La segunda vuelta será el próximo 19, ¿verdad? 19 de junio. Entonces la segunda vuelta es entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Fico Gutiérrez fue el primero ayer a pocos minutos de conocerse ya las cifras oficiales, que anunció, esto es una señal importante para ver qué nos espera de aquí al 19 de junio. Anunció su adhesión a la candidatura de Rodolfo Hernández, pero en todo el discurso, que duró unos 40 y pocos minutos, no llegó a 45, en todo su discurso, cuando explicaba por qué votaba Rodolfo Hernández, no hubo ninguna referencia, esto lo señalo objetivamente, no hubo ninguna referencia a las condiciones de Rodolfo Hernández para presidir Colombia. Todo fue una descalificación de Gustavo Petro, con un discurso que se ha vuelto muy común, que es el anticomunismo clásico de la época de la Guerra Fría, que yo creo que ni para un lado ni para otro el discurso de la Guerra Fría en el mundo de hoy, del siglo XXI, ya bastante avanzado del siglo XXI, tienen mucho espacio, pero bueno, dijo que era un peligro, que Colombia se iba a transformar en una nueva Venezuela si ganaba Petro, que Colombia iba a estar al servicio de Rusia y su expansionismo sobre Occidente si ganaba Petro, que el país iba a perder libertad de prensa, libertad de expresión, que seguramente no iban a haber más elecciones. Yo no creo que ningún colombiano crea en esto demasiado, pero bueno, no sé, de repente sí, por algo dice ese discurso. Pero lo que quiero decir es que el discurso del lado de la derecha viene en un tono muy, por lo menos, si la señal del principal aliado que se le suma, porque los demás estamos hablando del 4%, el 1,5%, el 0,20%. Claro. Yo digo, alguien que representa el 0, porque tiene un electorado del 0,20%, ¿está seguro que ese 0,20% va? Bueno, además, los dos candidatos con menor votación no se pronunciaron todavía. Se sabe que todos los que no votaron a Petro están en contra de Petro. Los candidatos, ¿el electorado será lo mismo? Bueno, lo vamos a saber el 19 de junio. Van a haber dos encuestas, porque en Colombia son muy estrictos en cuanto al plazo, no de veda electoral, pero sí de veda de encuestas. Las últimas encuestas que teníamos, que más o menos arrojaron este resultado, fueron casi que 15 días antes de las elecciones. Y no se pueden dar ni hacer ni dar a conocer el resultado de otras previas en las últimas 2 semanas. Pero da la impresión de que va a ser un final de bandera verde, que es lo que anunciaron los politólogos y las encuestas, y yo me quedé con la impresión anoche, después de ver las últimas noticias en algunos canales de información colombianos,
que viene de un gran enfrentamiento. Repito, el candidato que entró tercero apoya al segundo, pero no dio ningún argumento a favor del segundo, sino en contra del primero. Claro. Bueno, de todas maneras, y teniendo en cuenta que en estos casos no pueden hacerse cuentas matemáticas puras, la votación de Petro me da la sensación que ha sido muy buena. ¿Cuánto sacó el candidato Hernández? Hernández sacó 28%. Date cuenta que con las leyes electorales argentinas hubiera sido presidente Petro, porque superó el 40 y superó en 10 puntos 40%, al segundo, ¿no? Con 10 puntos de diferencia con el siguiente. En Argentina no hay segunda vuelta. Quiere decir que este es todo un tema, ¿no? Yo estoy junto con alguna gente conocida, pero no quiero dar el nombre hasta no estar autorizados por ellos. Estamos haciendo una especie de medidor de la calidad de la democracia o la salud de la democracia, como lo llamamos nosotros, teniendo en cuenta estas cosas. La democracia, que bien decía Churchill, es el mejor de los sistemas, es el peor de los sistemas después de todos los demás, es decir, todos los demás son más peores todavía. Bueno, tiene legislación electoral quién es presidente. Efectivamente, según las normas. Y en Uruguay tenemos un sistema muy curioso, porque para elegir al candidato a presidente rige esa norma, ¿sí? Para las elecciones internas. 40% más 10 de diferencia con el segundo, no vota la convención. Si se tiene más del 50%, no tiene que decidir la convención. Bueno, hay otros países que esto lo aplican también. No hay segunda vuelta con un 40, con un 10 de diferencia, como Argentina. Si, efectivamente lo que tú dices es correcto. Si en Colombia rigiera esa norma electoral, Petro ya sería presidente electo de Colombia. Te mando un abrazo bien grande, querido Juan Raúl, y nos reencontramos la semana entrante, ¿sí? Un abrazo grande, Alejandro. Hasta la semana entrante.